que los días de eventos deportivos importantes, un partido, un Madrid-Barça, por ejemplo, o similar, llegan a perder hasta, es un tema de pizzas, llegan a perder hasta el 60% de los pedidos por no atender el teléfono. Estoy pensando en un cliente en concreto que tiene unas 100 personas en ventas, una persona y ves las conversaciones, escuchas alguna grabación y tal, y dices, es claramente está hablando con una persona, le está llamando cariño, le está llamando, claro que sí, lo que tú digas, yo qué sé. Hay expresiones que dices, es imposible que le digas esto a una máquina. Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Hoy tenemos como primer invitado emprendedor en este podcast de The Venture Studio a Borja, CEO de Midji, una compañía que vendrá a hacer el pitch en el foro que hacemos junto a Onic Fan en Barcelona y que nos comentará todo acerca de la IA, cómo la inteligencia artificial tiene un impacto directo en las ventas. Y yo estoy emocionado de tenerte, Borja. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Enrique. Pues nada, fantástico. Deseando, bueno, compartir un poco lo que podamos, que pueda ser interesante para otros emprendedores, para también para el ecosistema, todo lo que podamos aportar. Y nada, y gracias por haberme recibido y ojalá que salga algo interesante de aquí. Solo faltaría, has llegado hoy, hace buen tiempo en Barcelona, no te Mm, quejarás, que venimos de una semana complicada. sí, sí, sí. Bienvenida espectacular. ¿Eh? Ya está haciendo la introducción ahí, compartiendo inteligencia artificial, ventas. ¿Qué es Midji? Pues mira, nosotros lo que hacemos es entrenar agentes de inteligencia artificial para que sean capaces de atender el teléfono, atender llamadas telefónicas y con un toque lo más humano y natural posible. Un agente de inteligencia artificial, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que entendemos a día de hoy? Pues al final se trata de replicar comportamientos humanos. En este caso nosotros se puede utilizar para muchos ámbitos y estoy seguro que estamos por descubrir la mayor parte de los usos posibles que tiene la IA. Pero en nuestro caso nos hemos decidido centrar 100% en llamadas telefónicas. Vemos que hay hoy una necesidad no cubierta, una experiencia de usuario, digamos que regular, que se puede mejorar mucho y que la tecnología nos puede permitir mejorar esta experiencia. Y ahí estamos nosotros intentando poner foco en atender las llamadas de manera masiva, pero atender las llamadas con la mejor experiencia posible de usuario y el agente es capaz al final de, con el debido entrenamiento, imitar el comportamiento humano, ser capaz de atender llamadas con una naturalidad, con una calidad muy parecida, incluso estoy seguro que pronto superior a los humanos en algunas cosas. Y una inteligencia artificial que habla todos los idiomas, ¿no? Y se adapta Ujú. quizás a la persona. Sí. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Qué hay detrás de la tecnología? Esto, efectivamente, bueno, ahora mismo te diría que lo tenemos entrenado en algo así como 29 idiomas, pero continuamente nos salen nuevas peticiones de clientes con nuevos idiomas o nuevos dialectos. El otro día, por ejemplo, hablando con un potencial cliente árabe, pues nos hablaba de, creo que eran alrededor de 10 dialectos de árabe y bueno, pues tenemos que seguir creciendo todavía en enseñar y mejorar en este aspecto para cubrir el máximo espectro posible de usuarios que puedan tener acceso a esta tecnología. ¿Qué hay detrás? Pues la suma de muchas cosas. Yo te lo voy a explicar un poco con mis palabras porque no soy la parte técnica de la empresa. La parte técnica es Jorge, mi socio, Jorge Bodas, y él y su equipo. Pero bueno, un poco con mis palabras, lo que hacemos es juntar diferentes piezas. Hay partes que desarrollamos nosotros donde vemos que no está desarrollado. Lo que sí vemos es que los grandes modelos se llaman los LLMs, grandes modelos de lenguaje, que pues son el típico OpenAI, Google Gemini, etcétera, etcétera. Hay alrededor de, bueno, están saliendo todos los días, tanto algunos open source, etcétera.
creemos que esto va suficientemente rápido, que son potentísimos y que no tiene sentido ponerse a competir ahí, o sea que esa parte no la vamos a desarrollar nosotros. Pero aprovechando los avances tan gordos que está habiendo en este segmento, en el mundo de la IA, aprovechando lo rápido que va y lo potente que es, uniendo diferentes piezas y sumando, pues en algunas cosas, como por ejemplo algunas voces, nosotros intentamos sacar voces, por un lado, muy naturales, con muy poco, se le llama latencia, tiempo al final de respuesta, desde que le hablas hasta que te responda, intentando ganar en naturalidad. Hay algunas cosas que no están suficientemente conseguidas en el mercado y también el tema este de diferentes idiomas a lo mejor o incluso dialectos o diferentes acentos que no estén suficientemente bien conseguidos. Ahí, por ejemplo, podemos aportar nosotros. Y luego hay esa sería como si dijéramos el core del producto y luego creemos que se puede aportar mucho valor post llamada en el análisis de datos, en el poder explotar estos datos y poder que sean accionables, que tenga mucha capacidad de aportarte al negocio, el poder analizar de manera masiva todas estas llamadas. Sí que hubo un tema muy polémico, ¿no? Con OpenAI cuando lanzaron la opción de voz, que robaron, por así decirlo, el mismo tono de voz, la misma idea que un famoso muy conocido actor. ¿Vosotros estas voces las creáis desde cero? ¿Os basáis Sí. con algún profesional? De momento, bueno, hasta ahora todo lo que nos han pedido personalizar alguna voz para algún cliente en concreto y entonces eso se puede hacer también. Oye, pues qué voz necesitas y siempre y cuando no aprovecharnos y no cometer ese tipo de errores que entiendo que den miedo y que todavía hay mucho que descubrir probablemente tanto a nivel del potencial, los riesgos que tiene, por supuesto, esta tecnología, que es bastante nueva. Ya hay muchas mentes pensando en qué posibles riesgos nos puede comportar y además aquí en Europa especialmente somos muy delicados con este tipo de reglamentación, de no saltarnos temas delicados y los posibles riesgos que pueda tener la IA. Entonces, yo creo que en nuestro caso, obviamente respetamos, por supuesto, la privacidad, temas de propiedad intelectual o propiedad de la voz de alguna persona. No vamos a coger nunca una voz sin el consentimiento, pero tenemos tanto posibilidad de entrenar voces inventadas como poder clonar la voz de alguien que esté interesado para su empresa, por ejemplo, si necesita tener una voz en concreto. Sí, así van a coger a quizás el mejor empleado en ventas, al manager, y que Efectivamente. trabaje las 24 horas y súper Esto motivado. a nivel de voz, pero por supuesto mucho más interesante casi a nivel de conocimientos, coger a esa persona que es el crack de las ventas de esa empresa, incluso mejorarlo, analizar qué cosas se podrían aún mejorar. Esto lo puedes llegar a afinar hasta ese punto y conseguir un agente prácticamente réplica en cuanto a manera de vender, a estilo de ventas, etcétera. Replicar a tu mejor vendedor, pero replicarlo por 1 millón de veces. Te puedes imaginar, pues por ejemplo, tanto cualquier empresa que tenga un equipo grandecito, 50 o 100 personas en ventas, como el caso de los grandes contact centers, por ejemplo, que el más grande es Teleperformance, tiene 600.000 empleados, algo así como 600.000 empleados. Una locura. Obviamente no todos venden igual de bien, no todos tienen la misma motivación. Nosotros somos capaces de llegar al nivel de prácticamente el mejor vendedor y multiplicarlo no por 600.000, sino por millones. Tener en la palma de la mano a tu disposición para tu empresa todos los comerciales que quieras, todas las personas de customer support que quieras, con el máximo entrenamiento, con el mejor entrenamiento, que no se cansan nunca y que están 24/7 atendiendo con la mejor sonrisa, como si dijéramos, a tus clientes. Qué bueno. Y ya cuando llame un usuario, quizás vosotros podéis hacer una identificación de cuál podría ser la mejor voz, que si de alguien joven, de una mujer, de un Sí. hombre. Allí Esto cómo podéis medir. yo creo que el futuro va bastante por ahí y necesitas suficiente volumen para, yo creo que también
cada vez irá más rápido, pero sí que ahora mismo necesitas bastante volumen para poder entender, tener una muestra significativa, para poder entender qué vende mejor para qué tipo de persona. Y como acabas de decir, hombre, mujer, por un tono más serio, más formal o más informal, si a lo mejor es una persona más senior o más joven que pues le va más el que le hablen más de tú. Poder ¿Tienes jugar algún con dato esto. relevante ahí medido? No, ahora mismo no tenemos suficientes datos, o sea, sí que lo hacemos un poco por intuición y sabemos, incluso algún cliente nos dice, por ejemplo, para según qué producto, en LATAM vende mucho la voz española, igual que para nosotros en algunas cosas también nos pueden vender otro tipo de voces. Para ciertos países de LATAM la voz española funciona muy bien y esto es un poco en base a experiencia y en base a intuición. Pues jugamos un poco con esto y según el producto pues puede funcionar mejor con una voz de más femenina o más masculina o, por ejemplo, tenemos algún cliente que atiende a personas mayores. Pues obviamente necesitas un tono mucho más, con una voz posiblemente más grave, más formal y más seria, que se lo toman mejor que al revés. Y no me cabe ninguna duda que habrá muchas empresas muy pequeñitas de uno o dos empleados, pero como bien dices, quizás tengan a 1000 comerciales, ¿no? De ventas y que puedan crecer muchísimo a una persona, un emprendedor, One Billion Company, que mencionan algunos expertos ahí en Estados Unidos. ¿Eso cómo lo ves? Claro, si te he entendido bien la pregunta, o sea, respecto a nuestros clientes, dices, posibles empresas que puedan utilizar Claro, que esta un tecnología. emprendedor en su casa, Ujú, ahí en Salamanca, pueda crear una compañía tecnológica ujú. y hacer uso de una tecnología como Midgi para Sin duda. venderlo a Ujú. todo el mundo. Sin duda, esto te permite ser infinitamente más escalable y una vez que tienes el debido entrenamiento de, como hemos dicho, de un comercial, por ejemplo, eres capaz de, por ejemplo, testar nuevos mercados. Si tú no tienes claro si vas a vender, si tu producto va a ser útil en Italia o en Francia o en Singapur, pues antes de lanzarte a abrir un nuevo mercado, montar un equipo, una oficina, como se tendría que haber hecho tradicionalmente, tiene mucho más sentido hacer una campaña en Google Ads, por ejemplo, recibir los primeros leads, atenderles con un agente IA como el nuestro y ver qué tal convierte. Si resulta que el mercado italiano es más potente que el francés para ti, por tu producto, pues ya sabes dónde centrarte, pero es una manera de hacer esto primero. Tener más visión de mercado, poder probar de manera más ágil en diferentes mercados, atendiendo además en diferentes horarios, porque obviamente pues aquí en España no podrías montar un equipo que esté atendiendo en Singapur o sería muy caro tenerles trabajando por la noche. Esto y luego una vez que has conseguido dar con el nicho, con el mercado, con la región que te funciona mejor, en el idioma que te funciona mejor, poder multiplicarlo por 1 millón de vendedores, luego infinitamente escalable. Que es el miedo, ¿no? De quizás muchas empresas en las que servís, los empleados, que tienen ahí el miedo, la curiosidad de si Midgi les quitará el Ujú. empleo, el trabajo, o incluso quizás les hará más productivos. Claro, sin duda. Yo creo que, o sea, es un miedo súper comprensible. Ahora mismo hay, yo creo que una gran mayoría posiblemente de la población que conforme va descubriendo el potencial lo bestia que es la inteligencia artificial, la productividad que puede traer, etcétera, pues esto a veces asusta. Las nuevas tecnologías, las innovaciones importantes es lógico que asusten. Yo soy súper optimista, creo que hasta hoy lo que ha demostrado la tecnología es que ha traído muchas más cosas buenas que malas, que ha ayudado a que las empresas sean más productivas y por lo tanto contraten a más gente. Y lo que vemos es que hoy a nivel mundial hay muchísima más gente trabajando que hace 50 años o que hace 100 años. Y hoy tenemos una cantidad de automatizaciones en todos los sectores brutales. Esto va a ser, yo creo que más que por 10, por 100, lo que hemos visto hasta ahora. La ola que viene es impresionante y hoy todavía no se ha visto todo el potencial de lo que se puede hacer con esto, pero creo que va a ser de los Lo que nos mayores espera, inventos. Sí, lo que nos sí. espera, porque a día de hoy no compites solo contra tus empleados, sino también con la inteligencia artificial, que si Ujú. hubiese, hay una clasificación de los mejores empleados que han realizado más ventas, estaría en Midgi, Sí, quizás sí, arriba de sí. todo. Bueno, nuestra aspiración es por lo menos empatar en los primeros meses, ser capaz de empatar con un equipo humano. Y ya tenemos clientes en los que estamos superando al ¿Un equipo equipo de humano. cuántas personas?
Dices bueno, estoy pensando en un cliente en concreto que tiene unas 100 personas en ventas. Ya hace tiempo que les empatamos, ahora nos dicen que estamos superando en conversión a estos equipos, vamos, a este equipo de ventas y con otras muchas ventajas, como puede ser, pues eso, escalabilidad, trabajar 24/7, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esto pueda dar miedo. Yo creo que vamos a ver cosas mucho más positivas que negativas. Por supuesto que hay algunos puestos de trabajo que se van a sustituir y van a salir otras muchas profesiones nuevas. Y entiendo que para el pobre que lleva toda la vida trabajando en exactamente lo mismo, pues seguramente si se automatiza su trabajo será duro, pero se tendrá que reconvertir y además será para mejor. En nuestro caso, que lo que automatizamos son muchas veces llamadas un poco pesadas, repetitivas, que es un trabajo que cansa mucho, estoy seguro que hasta mucha gente lo agradecerá. ¿Llamadas para qué tipo de clientes, más o menos? ¿Cuáles son los más interesados? Sí, tenemos clientes de todo tipo, muchos sectores y normalmente el denominador común que tienen es grandes corporates muchas veces, alguna un poco no tan grande, pero que tienen mucho volumen de llamadas y mucho volumen de llamadas normalmente a B2C. Hay alguna excepción, pero el denominador común es grandes clientes con mucho volumen, atienden B2C. Tenemos varios casos, o la mayor parte de los casos de éxito que tenemos son relacionados con ventas, atender una primera llamada, por ejemplo, inbound, para cualificar a los leads, entender un poco las necesidades del cliente, resolverle dudas y en función de si el cliente está interesado en progresar, en seguir con la venta, por ejemplo, con la compra, pues traspasarle la llamada a un agente comercial. Y como tú has dicho antes, Claro. pues que esto sirva como apoyo para una fuerza de ventas. Yo creo que no hace falta, o en muchos casos no va a sustituir a la fuerza de ventas al completo, pero sí la complementa en ciertos horarios fuera del horario comercial habitual. En desbordes es súper típico que nos piden, cuando tienes a toda tu fuerza de ventas ocupada al teléfono, no quieres dejar a ningún cliente potencial esperando en línea, que te acaba colgando, y que nosotros podamos atender imagínate, tienes 100 personas, pues la 101, la 102, llamada 102 a la vez, la cogemos nosotros. Hay un cliente nuestro que los días de eventos deportivos importantes, un partido, un Madrid-Barça, por ejemplo, o similar, llegan a perder hasta, es un tema de pizzas, llegan a perder hasta el 60% de los pedidos por no atender el teléfono. Persona y ves las conversaciones, escuchas alguna grabación y tal, y dices, es claramente está hablando con una persona, le está llamando cariño, le está llamando, claro que sí, lo que tú digas, yo qué sé. Hay expresiones que dices, es imposible que le digas esto a una máquina. Esto se soluciona con la IA, imagínate el cambio que supone a nivel de productividad para esta empresa, a nivel de ventas, no perderte ni un solo pedido. ¿Alguna empresa, va? Di algún nombre de compañías con las que trabajáis que seguro Mira, que son muy conocidas. sí, nos está funcionando muy bien la vertical de educación, por ejemplo. Estamos con los de los primeros que nos apoyaron, que creyeron en esto y que empujaron cuando la tecnología aún todavía no estaba totalmente fina, eran The Power Business School o The Power MBA. Dentro de educación, teniendo un poco la referencia, el caso de éxito de Power, pues nos ha abierto muchas puertas y hemos ido creciendo en varias universidades, por ejemplo, la Universidad Alfonso X en Madrid. Estamos empezando dentro del grupo Planeta tienen una parte de educación, que es Planeta Formación Universidades. Acabamos de firmar otros dos de educación, que son Ilerna y Davante. Davante es una marca muy reciente, pero es la fusión de dos marcas muy grandes del sector educación, que es Master D y Medac. Bueno, en educación estamos creciendo como un tiro y hay muchísima demanda. Otros tipos de clientes, por ejemplo, estamos trabajando con Stellantis, que son los dueños de un montón de marcas de coches. Hemos empezado con Peugeot. Este caso a mí me gusta mucho porque empezamos como si dijéramos un piloto con Peugeot en Argentina. De ahí nos han empezado a dar más marcas, ya hemos entrenado también Citroën, Fiat, y la idea es atender a los clientes que se interesen por un coche, resolverle cualquier pregunta por extraña que sea
te asesora en qué coche necesitas, las características, etcétera, y luego te organiza un test drive, una prueba con el concesionario más cercano. Y de ahí está creciendo muchísimo. Hemos empezado en Argentina, ahora nos han dado también para replicar lo mismo en Brasil y nos están dando otras regiones. Nos han dicho que ahora entrenemos para la matriz en francés Y una y bueno. empresa como estas, ¿cuántas llamadas recibe al día más o menos? ¿Lo tenéis medido? Sí, hay de todo. Yo te diría que un caso medio son unas 30.000 llamadas al mes. Tenemos clientes por encima de 100.000, 120.000. De Tenemos, estas 30.000, ¿son las que procesa Midgi o toda la empresa, incluido Midgi? bueno, son las que aplicarían para Mitsi. Con algunos casos estamos empezando en una fase más piloto. Nos dan, imagínate, 5.000 llamadas al mes para que una vez que conseguimos llegar al punto de afinar la IA lo suficiente, eso suelen ser unos 3 meses, tenemos ya la IA funcionando, convirtiendo parecido, igual o en algún caso por encima del equipo humano. Entonces es el momento de escalar. Y en ese caso, ahí empiezan a darnos todo el resto pues, o diferentes o más horarios, ampliando el horario si solamente estamos atendiendo una parte, o cada vez nos van pasando más producto. Por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo de los coches, pues nos van dando más marcas, más casos de uso. Al principio era ventas, luego postventa también nos dan. Y ahora nos están dando también la parte de la financiera de Es Stellantis. una estrategia de land and expand, ¿no? Que se Exacto. comenta, de llegas a un departamento que tiene un pain ahí muy claro Ujú. y después ven el potencial y lo van expandiendo a Efectivamente. otros Mira, hay departamentos. otro cliente que me hace mucha gracia, que es también de los primeros que apostaron por nosotros, que es Galería El Coleccionista, la típica de toda la vida teletienda. Hacen anuncios en televisión y llama mucha gente para comprar pues todo tipo de productos, desde un aparato que te da un masaje a lo que sea. Empezamos atendiendo un producto unas horas del día. Ya nos han ido ampliando los horarios, luego nos han ido dando más productos para vender, y este tiene varias cosas muy interesantes. Una es que nos decían, ostras, es que yo por la noche estaba muy limitado en horarios de por la noche a vender solo productos muy caros porque me salía muy caro el precio de mano de obra, y además no podía tener infinitas personas esperando que llegasen las llamadas. Ahora sí, puedo poner productos mucho más baratos por la noche. Se me abre un mercado nuevo impresionante, porque me da igual si me entran 100 llamadas a la vez que 1.000 o que 100.000 llamadas, ojalá, pero da igual las llamadas que entren, las vamos a atender y vamos a venderle el producto que estén deseando comprar estos clientes. Luego, esto, bueno, ha empezado por ahí, pero ahora también, un poco de casualidad, un cliente llamó al teléfono para comprar y en realidad no estaba queriendo comprar, simplemente dijo que el producto que había comprado se le había estropeado y estaba hablando con la IA. Pues la IA, es verdad que en ese caso no lo teníamos acotado esta parte. Se puso a ayudarle al cliente a cómo resolver este problema y cómo arreglar este producto. Cuando escuchamos nosotros y el cliente cuando escuchamos la grabación de esta llamada, alucinamos cómo le había resuelto la incidencia, y ahora estamos entrenando tanto para soporte de producto, postventa, como también la parte de la financiera de esta empresa. Qué bueno, ¿eh? Y el cliente que consiguió resolver este problema. Ujú. ¿Y el cliente sabía en todo momento que está hablando con una IA? Desde el primer momento te obliga la Mira, regulación europea a incluir el hoy oyes. existe una legislación que es relativamente reciente y dejan un periodo de laguna o de adaptación de esta ley hasta que se convierte de total aplicación. Va a ir por tramos, pero a partir de este verano ya empieza a ser de aplicación. Nosotros hemos preferido y creemos que es bueno anticiparnos y no intentar jugar al gato y al ratón con el cliente. Y en todos los casos le recomendamos, esto depende de cada cliente, cómo quiera el entrenamiento, pero casi siempre nos han accedido, les ha parecido razonable. Casi siempre avisamos por adelantado, nada más descolgar el teléfono: soy el asistente virtual, el asistente digital o el asistente de inteligencia artificial de tal empresa. Y se lo Y toman a bien, ¿no? Cuelgan muchos la la... gran mayoría se lo toma muy bien. Estoy acordándome de una llamada, porque nos pasa también mucho que incluso si se lo dices, luego de repente, no sé si durante la conversación o les ha entrado por un oído y les ha salido por otro, se lo has avisado, pero aún así se piensan que están hablando con una persona.
Que es una llamada natural, que Ujú. quizás algún oyente se imagina que es lo del introduce el número del Claro, teclado de la bueno, respuesta que consideres. Allí estás hablando como con una efectivamente. persona. Esto es, esto que acabas de comentar, la típica locución o el menú interminable infernal, es nuestro peor enemigo, o sea, el que queremos erradicar del mercado son estos contestadores súper pesados. Pulse uno si quiere hablar con facturación, pulse 2 si quieres. Esto es mortal. Creo que a nadie le gusta y creo que podemos mejorar esa experiencia muchísimo. Se trata de, hola, soy María, soy Pedro de tal empresa, ¿cómo te puedo ayudar hoy? El asistente virtual de tal empresa, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Y el cliente te explica cualquier historia, el problema que tenga, no tiene que pulsar ningún botón, no tiene que esperar un rato con esa locución, sino que directamente o le pasas con la persona adecuada o le intenta resolver su problema en mucho menos tiempo. Luego mejora muchísimo la experiencia. Y antes me decías, gente que piense que está hablando con una persona, hay muchísimos, de hecho, no te sé decir si la mayoría, pero hay un porcentaje altísimo que a pesar de explicarse lo que está hablando con una IA, le entra por un oído, le sale por el otro, se piensa que está hablando con una persona. En fin, creemos que hemos llegado a un punto de naturalidad de la voz que ya cuesta distinguirlo y estamos en el principio. En breve es que te van a atender exactamente igual que una persona o mejor. Claro. Y... Llegaréis al punto de Her, de la película de que el actor se enamoraba de la inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Y allí has mencionado antes que vosotros entráis en el área de ventas, pero en inbound, en la Ujú. estrategia. ¿Esto lo ves algo de muy pocos años en outbound, también conociendo Sí. el perfil? Hemos hecho algún caso de outbound, es verdad que es más complejo y porque, bueno, sobre todo cuando es puerta fría totalmente, este tipo de llamadas es el reto más complicado. Hemos conseguido ventas, aún así, yo creo que durante el 2025 vamos a tener el nivel de tecnología para que esto venda igual que cualquier fuerza de ventas, pero desde luego es el reto más importante, el reto más complicado. Lo que sí hacemos es para cualquier usuario que ha mostrado interés, que ha dejado sus datos, por ejemplo, en un formulario, te metes en una web, dejas tus datos y dices que te llamen, hacer esas llamadas salientes sí que lo hacemos. O gente que ha dejado sus datos y que a lo mejor no han conseguido dar con él, dejaron su teléfono, la fuerza de ventas les llamó una vez, dos veces. Los que llamamos incontactables les han llamado una o dos veces, no han conseguido dar y se cansan de intentarlo. La IA, lo que hacemos es poner una secuencia de llamadas limitada, por ejemplo, hacemos 4 o 5 llamadas en diferentes horarios y ya si el cliente no coge, no insistimos, pero nos ha pasado que, por ejemplo, con la Universidad Alfonso X, nos dieron una base de datos de clientes que consideraban incontactables, que sí que habían mostrado interés. Hemos conseguido contactar al 62% de leads que habían tirado a la basura, que les habían costado un dinero, pero ya habían abandonado el intento de contactarles y han llegado bastantes clientes interesados queriendo comprar que no los hubiesen abandonado y hubiesen perdido esas ventas. Muy bueno eso, ¿eh? Y hablando ya de estas métricas, Ujú, ¿cuánto habéis mejorado? Por ejemplo, me imagino, no hace falta que digas este cliente en concreto, pero de Power Business ujú, School, el éxito del cierre por venta de un cliente que llama, ¿cuál ha ujú. sido la tasa de éxito antes de Midge y ahora? Como te digo que tenemos casos muy variados, tenemos desde casos de ventas a casos de Alguno Customer así Success. excepcional. Yo te diría, o sea, el primer paso es empatar con el equipo humano y ahí hay casos de todo tipo, desde algún cliente que hace outbound ventas, por ejemplo, temas así de incontactables y tal, que las métricas suelen estar por debajo del 5%, incluso a veces es el 1, el 2%. Luego hay casos, por ejemplo, el tema este que comentaba de pizzas, que es una venta mucho más fácil. Bueno, tiene una parte compleja de toda la parte de ofertas de pizzas de diferentes precios y tal, una parte compleja de gestionar, pero a nivel de conversación es relativamente fácil y ahí está por encima del 90%. Todo el que llama trae una intencionalidad de compra muy grande. Y hay todos los grises por en medio. Normalmente clientes inbound, pues ahí yo te diría que en torno al 60% podría ser una métrica más o menos razonable. 60% y ya te digo, en algún caso hemos incluso superado un poco a esas cifras de... ¿Y alguna compañía que tengáis medido cuánto habéis multiplicado la facturación
debido a Midji? Yo te diría que no es multiplicado. O sea, el caso más que más tiempo llevamos trabajando es Power MBA, el caso de la Universidad Alfonso X también. Estos tienen en torno al 60 y pico por ciento de conversión. Y en el caso de la Universidad Alfonso X, que estamos llamando a leads fríos, está algo por debajo del 5% de venta con clientes que directamente habían abandonado. O sea, que le estamos multiplicando de cero que hubiesen vendido a esta base de datos a muchísimo. O sea, el múltiplo es infinito, pero yo te diría que con estar en múltiplos o en tasas de conversión parecidas a los humanos, ya nos damos con un canto a los dientes porque luego tenemos otras muchas más ventajas en cuanto a escalabilidad, en cuanto a gestión de equipos, en cuanto a costes también, en cuanto a analizar toda la información y empezar a recabar información súper interesante para los que tengan que tomar decisiones de negocio, por ejemplo, el equipo de marketing o el equipo de ventas, el Chief Revenue Officer, por ejemplo. Va a tener en la palma de la mano un montón de información que antes se le escapaba y que era información de menos calidad porque era más subjetiva, como si dijéramos. Dependía de que un comercial pusiese la información correcta en el CRM Que ese es el mayor dolor de cabeza, ¿no? De cualquier vendedor, el Efectivamente. poder hacer el cambio y poner las notas en el CRM. Ujú. Eso lo hace Midji también. Os Esto lo hace, conectáis con sí. diferentes CRMs. Siempre la idea es conectar la IA con el sistema que tenga el cliente. Lo más habitual y sobre todo en ventas es siempre el CRM. Ya tenemos integrado de manera nativa bastantes CRMs del mercado, los típicos Salesforce, HubSpot, etcétera. Y lo que hacemos es poder consultar información antes de la llamada de un cliente en concreto, poder consultar información sea de los sistemas de la empresa o de terceros durante la llamada. Y puede ser de un RP, por ejemplo, oye, consúltame cuánto llevo gastado o cuándo me va a llegar el siguiente recibo o lo que sea. Puedes consultar o en qué estado está mi solicitud, por ejemplo. Puedes consultar sistemas durante la llamada y post llamada guardar toda la información que ha surgido en la llamada, guardarla en el CRM, por ejemplo, y de manera súper objetiva. Y luego lo que estamos construyendo para aportar, creo que mucho valor en este sentido, es una herramienta que le llamamos de Insights al final, como si fuera la típica barra o de Google o de un chat GPT de turno, con IA, que puedes consultar absolutamente lo que quieras del contenido de las llamadas. Te puedes imaginar para Customer Support, oye, dime, en el último mes o de las últimas 2.500 llamadas, cuáles han sido los principales 5 problemas que nos han reportado. Sácamelo en una tabla. Vale, pues ahora dame de estos 3 principales, dame mejor los últimos 12 meses y cómo ha ido evolucionando. Sacando datos muy reales o en tema ventas, muy típico que el director comercial le pregunte a sus comerciales, oye, ¿por qué no vendéis más? Te dirán, no, por precios que somos muy caros, deberíamos bajar precios porque así sería mucho más fácil vender. Este dato es súper subjetivo, es muy complicado para el director comercial saber si esto es verdad o no es verdad. La IA no te va a mentir, te va a decir, oye, mira, hace 3 meses la gente no se quejaba mucho del precio, pero ahora mira la curva, cómo se están quejando en la mayoría de las llamadas la gente por precio. Claramente, o el sentimiento de compra o el tipo de clientes al que te estás acercando, si es bueno o malo, etcétera, Que tienes etcétera. información en tiempo real, siendo el CEO, de qué es lo que está ocurriendo, que a veces, si tienes empleados en ventas, no tienes o no dispones de esta información en dashboards y debes esperar a final de mes de cuántos Efectivamente. clientes han cerrado Esto, por... hay un cliente que nos ha pedido un módulo que hemos desarrollado más enfocado a marketing, que creo que aplica para muchísimos clientes, que es conectar todas tus campañas de ads en diferentes plataformas, Google, Meta, etcétera, conectar las UTMs con nuestro sistema de llamadas. Tú haces una campaña en Google Ads, te llegan leads, de esos leads lanzas nuestra plataforma que hace llamadas a estos leads y tienes en tiempo real qué está pasando con esta campaña, si se está vendiendo o no. Hasta entonces, lo que tú has dicho, en este caso, este cliente tardaba entre 10 y 15 días en tener métricas reales de conversión para decir esto no me está funcionando, tengo que parar esta campaña. Y ahora lo tiene el mismo día que lanza la campaña, ya tiene métricas de conversión. Y el equipo de 100 empleados que tenía ahí,
en el departamento comercial. ¿Cuánto tiempo os llevó tener que igualar los mismos resultados? Yo te diría que alrededor de 6 meses en este caso. Es verdad que fue nuestro primer cliente, que la tecnología faltaba por afinar y que teníamos muy pocas manos. Empezamos siendo dos, luego tres, cuatro, cinco, ahora somos siete y en breve seguramente entren cuatro personas más. Luego ahora tenemos muchas más manos, muchas más cosas automatizadas, cada vez somos más eficientes y cada vez pues nos hemos chocado contra 1000 muros. Con otros casos de otros clientes y por lo tanto ahora vamos mucho más a tiro hecho y mucho más rápido a conseguir estas métricas. Pero el primer cliente creo que tardamos alrededor de 6 meses. Poco tiempo, ¿eh? Me esperaba ya unos cuantos meses más adicionales. Y entiendo que durante este tiempo, a medida que OpenAI y otras inteligencias artificial van mejorando, Ujú, evolucionando, así lo hace Midgi, ¿no? Que claro. mejora también Ujú, por sí mismo ujú. la calidad y también las respuestas, y lo hacéis juntamente con estas mismas tecnologías que evolucionan. Efectivamente, se está evolucionando toda la industria a un ritmo brutal. Lo estamos viendo todos los que estéis usando ChatGPT o cualquiera de los competidores. Estaréis igual que yo, me imagino, con la boca abierta de lo que está evolucionando, de lo potente que es. Esto nos beneficia a nosotros, beneficia a nuestros clientes. Cada día tienen la última versión. Cada vez que sale un nuevo modelo del LLM que hace 10x el de al lado, y lo estamos viendo casi cada mes. Nosotros aprovechamos, nos conectamos con siempre el modelo más potente, que además nos dé seguridad. De momento no hemos probado nada con DeepSeek, por ejemplo, pero ¿Habéis probado eh, diferentes modelos? sí, vamos probando y hay ¿Y modelos que son cómo más elegís qué modelo hay modelos que elegir? son más potentes para algunas cosas, por ejemplo, cálculos matemáticos, según si es un tema de una financiera, si el cliente es un tema más de ventas, es un tema más de customer support, y necesitamos en algunos casos más velocidad de reducir esa latencia, por ejemplo, que era el reto que teníamos en el 2024. Ya hemos conseguido llegar al nivel humano en una conversación y de interrupción también durante la llamada, que es que para conseguir esa naturalidad, pues es algo básico, fundamental, que no era nada fácil y ya lo estamos consiguiendo, el poder interrumpir a una persona que al revés, normalmente te interrumpe el cliente a ti cuando estás hablando, y cortar y reaccionar a lo que te está diciendo. Y esto, pues cada IA es más potente en una cosa. Entonces, según el caso de uso, nos apoyamos en una, nos apoyamos en otra. O si sale una nueva versión el mes que viene de otra, la probamos suficientemente, vemos que esto aplica a varios de nuestros clientes y le hacemos el upgrade a la siguiente. Que A no la eres de siguiente. aquellos fundadores que cuando Sam Altman participa en una conferencia tienen miedo a ver qué anunciará, si le va a hacer competencia, entre otros, Bueno. pero que cada día se desarrollan nuevas startups que Ujú, ofrecen quizás tecnologías mejores, entre otros. ujú. Ahí cómo lo vives, cada día tener que mejorar, innovar. Sí, bueno, competencia va a haber siempre. Me imagino que en el mundo de la ropa, por ejemplo, que lleva muchos años existiendo, hay muchísima competencia y sin embargo hemos visto un Inditex, un Mango, etcétera, que han partido de cero y han convertido su empresa en un imperio y teniendo competencia infinita. Siempre hay hueco para nuevas empresas, siempre hay hueco para hacer las cosas un poquito diferentes, tal vez un poquito mejor, aportar un poco más de valor y el mercado es gigante. Competencia va a haber siempre. Yo en el pasado, con mi socio Jorge, que alguna otra startup que hemos montado, de repente nos encontrábamos de competidores gigantes como un Cepsa, por ejemplo, Repsol, que daban un miedo. Nosotros éramos prácticamente tres o cuatro y te encuentras con un bicho así haciendo anuncios en televisión. Dices, esto nos va a pasar por encima. Y sin embargo, luego te das cuenta que no es tan grave, que la competencia incluso a veces te abre puertas. O sea que ya le he perdido bastante el miedo y nada, nosotros a nuestro carril, a hacer las cosas lo mejor que podemos, aportar el máximo valor y siempre va a haber otros que hagan cosas diferentes. En algunos casos aporten más valor por otro lado y algunos competidores directos, pero el mercado, gracias a Dios, es muy grande. Claro, porque tú vienes un perfil background en la parte de ventas, de haber trabajado en Ujú, SAP, haber estado ahí haciendo ventas ejecutivas, corporate ujú. y de este estilo. Eso, de allí surge la idea de, oye, o hago algo, una tecnología en esta área, o quizás
me robarán el empleo y me quedaré en la calle en el paro. Bueno, en realidad, ¿Cómo surge eso? mi experiencia en SAP, antes de esto en banca y tal, de eso ya hace ya mucho, ya empiezo a peinar canas y yo creo que en aquel momento el mundo de la IA ni se hablaba prácticamente, hace ya bastantes años. Ahí, de esa época sí que me surgió el gusto por la tecnología, el perderle el miedo a la tecnología, ver que te aporta muchísimas cosas y en paralelo ya tenía yo creo un poco en la sangre ese veneno de emprender, de montar negocios, de aportar valor, de crear cosas. Me ha divertido siempre. Y un poco en aquel momento, creo que, vamos, creo no, fue el último trabajo que tuve, como si dijéramos, en una gran corporate y de ahí me lancé a empezar a emprender. Pero mis primeros proyectos no tenían nada que ver con IA y lo que sí te diría es que ya llevo, junto con Jorge, mi socio, bastantes años, no te sé decir cuántos, escuchando el tema de IA que venía, que era algo muy potente, así como han venido muchísimas otras tecnologías, yo que sé, desde las impresoras 3D, el mundo de la robótica, drones, etcétera, o blockchain, todo es súper interesante, pero yo tenía muy en mente que la IA era algo mucho más potente que todo lo demás y tenía siempre cada vez que salía un artículo nuevo hablando de IA, me lo empapaba porque era un mundo que me divertía mucho. Y me convencí en aquel momento y me convence ahora que esto es probablemente la mayor revolución que vamos a vivir la mayoría de nosotros. Y Me dice bueno, Borja que han emprendido ¿cuántos proyectos en total? bueno, ni idea. Me divierte mucho el mundo de la empresa. He montado muchos proyectos. Algunos no han salido bien, algunos sí. Con Jorge, mi socio, hemos vendido dos startups y también hemos medio quebrado, se podría decir. No llegó a ser casi ni un proyecto, pues fueron unos pocos meses y no dio tiempo a casi ni poner dinero. Empezó el ¿Habéis COVID vendido y dos cerramos. startups Sí. relacionadas con la venta o en qué Relacionada, ámbito? eran dos cosas muy parecidas, dos proyectos muy parecidos. Uno de pago con el móvil en restaurantes, ese se lo vendimos a Cheque Gourmet, la empresa francesa de cheques de comida típico que tienen casi todas las corporates. ¿Ahí hasta Em, cuándo escalasteis? ¿Cuánto crecisteis? pues estuvimos alrededor de 6 años con esta empresa, remando contra corriente. Acabamos siendo un equipo más o menos de 15 personas y en cuanto a revenue, no te sé decir ahora mismo, no me voy a acordar, pero tampoco era ninguna locura, o sea, fue una venta muy decente, le ganamos dinero a todos los inversores y Que era del QR que podéis ir a un bueno, restaurante y pagar. efectivamente, esto fue un dolor de cabeza brutal para nosotros, convencer a los restaurantes de que pusieran la carta digitalizada en un QR era nuestra obsesión y prácticamente ningún restaurante nos dejaba hacerlo. Decía, ¿estás loco? Voy a poner yo un QR encima de la mesa. Luego vino el COVID años después y se cambió porque sí, por obligación, pero a nosotros eso nos costó muchísimo. Y se trataba más o menos de esto, tener la carta digitalizada un punto más allá, poder pedir desde el móvil, pagar la cuenta desde el móvil y, y, bueno, esto nos costó muchísimo, creo que empezamos muy pronto y diría que es casi lo más importante de una startup, es clavar el timing. En ese caso no lo clavamos para nada, empezamos mucho antes. Si hubiésemos cogido la época del COVID probablemente hubiese sido mucho más fácil el tema de los QRs, etcétera. Y nos costó muchísimo, pero acabamos dando con este primero partner que acabamos siendo su aplicación oficial para pago en restauración de Cheque Gourmet. Y en paralelo teníamos otra aplicación bastante parecida que era para pagar en gasolineras. Ahí es lo que te decía, que empezamos a competir con Cepsapay y con Wilet. Probablemente ellos casi ni sabrían que existíamos, pero poco a poco por lo menos los primeros años, empezamos a ver que nosotros, incluso sin hacer televisión, sin hacer ningún tipo de publi masiva en prensa, conseguimos tener los primeros años mejores métricas que incluso estos gigantes. Acabamos vendiendo Bueno, esta ¿para también. pagar cómo? ¿A través del móvil? Sí, a través del ¿Hacia una móvil, reserva? en el caso de gasolineras, pagar desde el surtidor, elegir estoy en el surtidor 5, quiero lleno o quiero 50 euros o 30 euros de diésel o de gasolina, lo que sea. Le das a pagar, le llegaba dentro en la caja a la persona que está atendiendo, pues, surtidor 5 te acaba de pagar 30 euros. Le llegaba a su TPV,
Y al Auditor Service. comisionabais una parte de la venta, ¿no? Efectivamente. Y ¿Con Midgi estáis comisionando a día de hoy o solo suscripción? sí, con Mitzi lo que hacemos es cobrar un setup fee por la configuración inicial, porque te personalizamos al 100% la IA a tu caso de uso, con tu script de ventas, etcétera. Nos integramos con tus sistemas, entonces cobramos un setup fee. Hoy esto ha ido creciendo. El primer cliente creo que fue gratis, luego cobrábamos 2.500 euros, luego 5.000. Ahora mismo estamos cobrando 10.000 euros de setup fee. Y luego esto también se puede adaptar, depende un poco de la complejidad. Hay algún caso, algún cliente IBEX 35 que estamos a punto de implementar. Todavía no está firmado el contrato, por eso no os lo digo, pero ya estamos entrenando la IA para ellos. Como es un tema bastante más complejo, el setup fee también será más caro. Pero normalmente el caso medio es 10.000 euros por arrancar y luego cobramos, estábamos cobrando hasta hace poco por llamada, ahora hemos pivotado el modelo de pricing a por minuto. Estamos cobrando por minuto y esto depende de un montón de variables, tenemos que analizar el caso por caso, pero para que te hagas una idea puede estar, depende de la duración de la llamada, etcétera, en torno a 20 y pico céntimos por minuto, una cosa así. Hay algunos casos un poco más caros, hay algunos casos un poco más ¿Y eso baratos. en total hace que una empresa se ahorre cuánto en un empleado comparado con Midgi? Pues mira, hay empresas que tienen fuerza de ventas in-house que te puedes imaginar, tienes que pagar pues al menos el sueldo mínimo. Si es un tema de ventas, normalmente un bonus asociado. Pagas oficinas, pagas software, ordenador, teléfono, etcétera, etcétera. Todo esto, yo los cálculos que me he hecho un poco de la mano de algún cliente y cálculos que me voy haciendo o que vamos haciendo mi equipo y yo de los diferentes casos de uso, he visto desde empresas que les cuesta alrededor de 20 euros por llamada y que nosotros les estamos cobrando 1 euro. Luego hay casos que subcontratan un contact center que pagas alrededor de 18, 20 euros hora hombre y aún así suelen ser entre 3 y 4 veces más caros que nosotros. Y si el contact center lo tienes posiblemente en Colombia, en México, en Perú, suelen ser sitios muy típicos de grandes contact centers. Es mucho más barato allí el sueldo de una persona y, y ahí estamos más o menos empatados. En algunos casos somos más baratos también que LATAM. Y que no es solo cosa de ahorrar dinero a la empresa, sino también de Claro. encontrar los empleados, los comerciales, que es difícil en sí, Bueno. y después encontrar a los que venden de Sí, verdad. sí, sí. O sea, contratar al equipo correcto, formarles. Una vez que les formas, pues puede ser que salgan bien o te pueden salir rana. Hay rotación. Y todo esto es súper complejo. Y luego tú quieres, en muchos casos, pues tener cierta previsibilidad. No te gusta tener, pues, alguien que vende mal, alguien que vende bien. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una telco que le estamos vendiendo ahora. Yo me hice el proceso de contratar fibra con ellos y para ver qué tal era el proceso. Hablé con, no sé si fueron 6 personas, por ejemplo, y me encontré muchísimas ineficiencias, partes medio, no sé decirte ilegales, pero por lo menos que no era consciente el equipo directivo de esta telco, que cuando les conté el proceso que yo había pasado, se quedaron con la boca abierta, me pidieron permiso para escuchar la grabación de mi llamada para ver si yo estaba diciendo la verdad y, y son cosas que esa es tanto la ley como el proceso que quiere un director de ventas o el encargado del Customer Success, etcétera, quieren un proceso y quieren que se cumpla. Y no lo que a veces no controlan es que hay ciertos empleados que hacen sus trampillas para vender más. En este caso de la telco, a mí me lo estaban haciendo. Me dijeron, oye, te vamos a pasar con una grabación. Una de las muchas cosas que me pasó, te vamos a pasar con una grabación. Te van a preguntar si te hemos hecho algún otro descuento por fuera. Tienes que decir que no en la grabación. Después de esta grabación me llamas que te voy a dar un descuento. Lo utilizaban para vender, pero eso va contra las normas de la empresa clarísimamente. No quieren hacer ese tipo de cosas y sin embargo el comercial espabilado te lo ofrece.
En fin. Midgi siempre cumple la normativa de la Exacto, son compañía. cosas que Mitzi va a ejecutar el playbook que tú le digas, el script de ventas que tú le marques y siempre mejorando. Todo lo que aprende no lo olvida, cada vez va a ser mejor, de ahí hasta el infinito. Antes comentábamos, habías creado 2 compañías que entre ellas crecieron y pudiste hacer un exit de ambas empresas. Iban relacionado con las ventas, ya era un método de pago donde el usuario podía hacer uso de la aplicación y ahora es método de pago, pero a través de videollamada o de una llamada telefónica. ¿Crees que será posible que la inteligencia artificial pueda quitar empleo en las ventas corporativas, ejecutivas, al Borja que estaba en SAP anteriormente? ¿O es para más low ticket, medium ticket Bueno, de hoy ventas? creo que tiene mucho más sentido para este tipo de ventas B2C, masivas. Tenemos algún cliente que hace B2B para pymes, ahí también creo que tiene sentido. Una venta consultiva a una gran corporate, yo creo que todavía no estamos ahí, creo que es complejo. Sí que la IA te puede ayudar en algunas cosas, pero no creo que vaya a llevar una venta de principio a fin hoy. Ahora bien, también por otro lado te digo que la IA está evolucionando muchísimo, que ¿En 5 años tú crees que sí? 5 años vamos a ver cosas a lo que alucinaremos, estoy seguro. O sea, en ¿El cinco Borja años de SAP hubiese sufrido con vamos a Vinci o sufrir no? todos. O sea, creo que no hay ningún trabajo en el mundo prácticamente que no se pueda, que no se vaya a ver transformado radicalmente por la IA. Prácticamente ningún trabajo del mundo. Y A la, no ser que la Unión Europea entre en juego allí, ¿no? Bueno, la Unión Europea frenará muchas cosas, pero yo creo que esto es bastante imparable y habrá otros países que tiren para adelante, que nos pasarán por encima, nos pasarán por la izquierda. No se trata de hacer cosas ilegales ni de saltarse temas de protección de datos, que medio mundo ya está muy avanzado con esto y lo respeta. Se trata de no ponerle trabas a la innovación y no tener pues 70 organismos, burocracia brutal, sino unas reglas claras y con las reglas claras permitirte crecer, pero que no te pongan palos en las ruedas y te frenen con procesos eternos, burocráticos, que es lo que nos pasa a menudo en Europa, que se te quitan casi las ganas de montar un negocio. Y a pesar de eso, hay muchos grandes emprendedores, grandes empresarios por Europa y en España, por supuesto. Ya veremos ahí la Unión Europea qué paso va a tomar posteriormente. Midgi en 5 años, ¿dónde ves la empresa ofreciendo qué servicios? ¿Solo estando en inbound y en customer support? ¿O en qué áreas crees que podríais entrar en juego? Nos entran tentaciones miles cada vez que hablamos con clientes, nos empiezan a hablar de casos de uso súper variados y, y nos piden ampliar producto por muchos sitios. Hoy nuestra obsesión es intentar poner foco, hacer menos cosas mejor, ser los mejores en lo que hacemos y no ampliar el scope demasiado. 5 años para mí es larguísimo plazo, para mí ya un año vista es muy largo plazo, pero seguramente en nuestro producto a lo que aspiramos es ser los mejores en esto. Será un producto cada vez más potente, con más funcionalidad, con más capacidad de aportar valor y probablemente atendamos casos de uso relacionados, parecidos. Lo que sí estoy seguro es que la IA va a mejorar mucho en calidad y esto pues te permite acceder a algunos, antes hemos hablado de el outbound, por ejemplo, a puerta fría. Pues hoy hemos hecho algún caso que es un reto bastante complejo. Creo que pronto, en 2025, lo vamos a ver que esté funcionando ya muy bien. Espero que no sea para mal que recibas No, centenares de llamadas al día de diferentes sobre compañías, todo, ¿no? yo creo que en la Unión Europea, pero en varios sitios más está súper reglamentado esto. O sea, solo llamas a gente que ha dado su consentimiento, solo llamas, tienes un código moral, como si dijéramos, no sé si se llama así, pero para no excederte, no puedes llamar 100 veces a un número y freírle el teléfono. Tienes unos límites, unos horarios que respetas, no puedes llamar a las 11 de la noche a alguien. Claro. Todo eso está, creo ya, bastante conseguido y el mundo de la IA
por supuesto, va a hacer que tengamos que tener mucho más cuidado en esto, porque si no acabas quemando a los usuarios si abusas. O sea, que ahí no Que somos hay los algunos primeros. límites, como Claro, mínimo. somos los primeros que no nos interesa quemar este negocio, entonces Claro. no podemos abusar. Y que para llegar a ese punto de las ventas outbound, estáis en ronda de financiación ahora y tú ya Ujú. llevas Sí. con un bagaje, experiencia, habiendo levantado capital anteriormente. Ujú. ¿Qué consejo compartirías con la audiencia que está en una ronda de financiación? Que he visto uno tuyo que es muy positivo, el hecho de que clientes que dispones, entre ellos de Power MBA, Ujú. son inversores tuyos, ¿no? Ujú. También Efectivamente, los sí. fundadores. Ujú. ¿Qué consejo darías a un founder que está en una ronda? Bueno, es complicado dar consejos, pero por un lado, yo diría un primer consejo que nos ha pasado en el pasado con otras startups y tal. Es súper sexy tener al super fondo con mucho nombre, etcétera. En fases muy iniciales, no fliparnos demasiado, porque muchas veces te hacen perder el tiempo, o sea, no ir a cosas que realmente están por encima de tu fase actual. Yo en este caso nos ha ido muy bien cuando arrancamos, haciendo una primera ronda para Business Angels, que lo que hicimos fue, en lugar de que algún Business Angel pusiera mucho dinero y quitar hueco, como si dijéramos, a los demás, lo que conseguimos fue que fueran 15 Business Angels con tickets de 10.000 euros, y en ese caso lo que hicimos fue, primero, a nivel de consejos, crearnos una especie de consejo asesor brutal, gente con muchísima experiencia, cada uno en su ámbito, cada uno en su campo. Esto a nosotros nos fue súper bien. Y luego a nivel de contactos, que obviamente pues cada uno tiene su grupo de contactos que nos han servido tanto a nivel clientes como a nivel nuevas rondas que hemos necesitado. En el momento que vas creciendo, que vas cogiendo rondas cada vez más grandes, ellos tienen mucha capacidad de conectarte con mucha gente, y cuando al final es un proyecto que se creen, es muy fácil recomendarlo. Y entonces, a mí esto me ha ido muy bien para una ronda inicial. Intentar ir a inversores profesionales que te pueden ahorrar muchos, estrellarte contra muchos muros porque ya han pasado por ahí. Bueno, en muchos casos los business angels más activos del ecosistema español son gente que viene de haber emprendido antes y de haber visto muchísimos proyectos. Luego te pueden aportar mucho ahí, y a nivel de red de contactos también. Por lo menos en fases iniciales, porque no voy a darle consejos a alguien que ya ha pasado por todo esto y que está por delante mía, para gente que esté empezando, posiblemente olvidarte de los fondos con más renombre que entran en etapas más avanzadas, que sí, les encanta escucharte porque están escuchando muchos nuevos proyectos continuamente, pero a veces te hacen perder el tiempo. En la próxima ronda habrá un Midgi de Borja que hará el fundraising para ti. Sí. Pondrás en el deck ahí el QR, llama Midgi y Exacto. responderá ahí a las preguntas difíciles, quién sabe. Sí. Hombre, estoy seguro que será mejor que yo, que venderá mejor que yo, pero hoy quieren escuchar la naturalidad del founder, o sea que obviamente hoy no me sustituye en esa parte del Ya trabajo. veremos qué para en la siguiente. Pero sí, creo que tienes toda la razón. Mejor incluir a inversores que no solo te apoyen con financiación, también con contactos, experiencia, incluso un follow-on a reinvertir en la futura Ujú. ronda de financiación. Vayamos a la sección de preguntas rápidas que nos ha preparado Delvi, donde estamos ahora mismo. 3 herramientas que sean imprescindibles para ti. Hoy todo lo que tenga que ver con IA, o sea, uso mucho ChatGPT, pero también Gemini, Grok, etcétera. En mi día a día se han vuelto imprescindibles. El CRM, en nuestro caso usamos HubSpot, pero bueno, entiendo que cualquier CRM funciona muy bien. En el mundo ventas, que es más mi especialidad, eh, es fundamental. Y bueno, el mail también, pero bueno, eso no voy a descubrir nada a nadie. Sí que estamos empezando, mi socio, que es aún más friki que yo, tiene una herramienta de mail, se llama Superhuman, que va brutal, no para de bombardearme la cabeza, y yo estoy muy tentado, a punto de pasarme de Gmail a Superhuman. ¿Qué es lo que hace? Pues es, por un lado, la obsesión de Superhuman es conseguir inbox cero, o sea, darte
muchas facilidades de productividad para acabar reduciendo, automatizando muchas cosas, reducir el inbox a cero y ser mucho más eficiente con el mail. No pegarte horas al día viendo mails, sino despachar las cosas mucho más rápido. Qué bueno, lo probaremos. 3 cualidades imprescindibles para cualquier fundador. Bueno, hay que ser, yo creo, bastante echado para adelante. No van a ser. Yo cuando le pregunto a algún emprendedor que está arrancando qué le motiva y tal, me dicen a veces, quiero ser mi propio jefe, quiero organizarme mis horarios, tal. Por ahí van mal. Vas a pasar momentos complicados seguros. Tienes que tener mucha resiliencia y aguante para momentos malos. Em, yo creo que tienes que tener muchos valores. Ahora, recientemente hemos visto a un competidor americano nuestro que parece ser que estaba mintiendo y cada X años pasa lo mismo. Hay un súper caso de éxito, emprendedor, un súper molón que luego te acabas dando cuenta que está mintiendo y se carga toda la reputación del sector, le mete el miedo a todos los inversores. Ahora todo el mundo se vuelve desconfiado. Hemos visto casos desde gigantes. Hasta a lo mejor empresas más pequeñas, el camino demasiado rápido, intentar acortar por el camino fácil, mintiendo y estafando y tal, hace mucho daño a todos los demás y te acaban trincando siempre. Entonces, bueno, pues a veces no tienes las mejores métricas para ir a una ronda, a veces hay cosas que fallan. Pues, ¿qué se le va a hacer? Es mucho mejor decir la verdad porque eso, si Ser no, honesto, se acaba, siempre. se acaba acumulando, se acaba Y complicando. se sabe, Ujú. al tramposo siempre le pilla, Sí, ¿no? todo el bullshit, eso es otro para el tema de inversores, rondas, etcétera. Todos los inversores están hiper acostumbrados a escuchar a emprendedores. Cualquier cosa que te inventes un poco te trincan a la mínima, o sea que es que no tiene ningún sentido ir por ahí. Y que corre la voz después. Ujú. ¿Qué prefieres? ¿Resolver un problema a poca gente con un margen de beneficio muy alto o a mucha gente con un margen de beneficio muy bajo? Yo creo que a mucha gente. A mí me gusta mucho más, en ese caso Más sería el B2C, volumen. por ejemplo, me gusta mucho más el volumen, el margen mínimo, pero no sé, los casos de éxito más bestias que conocemos de grandes startups que han triunfado y tal, por lo menos las que me vienen a la cabeza son más bien masivas y no tanto por eso, sino porque yo creo que te sientes además más realizado viendo que tu producto llega a muchísima gente y que le ayuda, le aporta valor y que tú ganas dinero con esto, aunque sea menos margen. Y si mañana te llama Salesforce y te ofrece 15 millones, ¿vendes la empresa o no? Para vender, pensaba que decías para contratarme. Digo, no creo, pero eh, mañana, ahora mismo estamos en un momento que yo no he tenido en mi vida estas sensaciones, o sea, estamos en un momento brutal de animados, de todo, de sensaciones súper positivas, de ver un product market fit que no habíamos visto, no habíamos tocado ni Jorge ni yo en ninguna de las startups anteriores. Estamos en un momento muy motivados. Yo creo que viendo que esto crece para arriba, a mí me daría mucha rabia vender hoy. Y te diré que ya ha habido algún caso de gente que se nos ha acercado para comprarnos. Y nos parece a los dos demasiado pronto. Creemos que esto todavía tiene muchísimo recorrido, muchísimo potencial. Me daría rabia haber vendido sin haberlo dado todo, sin haber desplegado todo el Que potencial quedan que tiene muchas esto. llamadas por delante. Exacto. ¿Alguna startup española que te hubiese gustado fundar Wow, pues o empresa? sí, no sé, hay miles. A ver, ahora mismo me divierte muchísimo, por ejemplo, Playtomic. Hay una fiebre por el pádel, yo también estoy enganchado, uso muchísimo Playtomic, me parece que tiene un potencial brutal. Creo que acaban de cerrar una ronda ahora hace poco y van como un tiro y además yo les auguro aún más potencial de lo que hoy están demostrando. O sea, creo que esto va para lejos, vamos, va para largo. ¿Y algún emprendedor de referencia? Bueno, por ejemplo, a ver, de nuestro cap table hay varios emprendedores muy top que en su momento han vendido empresas, han seguido creando empresas. Eh, Tenemos como referente, mentor, tanto de la anterior startup como de esta, a Didac. Didac Lee nos ha apoyado muchísimo, es un tío que le va la cabeza a 100.000 por hora. O ¿Cómo sea, es Didac? brutal, va súper a saco, al punto, no te permite ni media
paja en cualquier explicación, cualquier discurso, te corta, te pega un palazo que te quedas tonto y terminas la conversación y dices, wow, Para cómo que me... vayas enfocado, ¿no? Claro, claro. Centrado en el Cómo me ha crecimiento. ahorrado, o sea, con muchísimo buen rollo y tal, pero que no te pasa ni una, te da una caña, te hace pensar en cada llamada, aunque sean 10 minutos de llamada, te hace pensar y te cambia por completo tus esquemas y es un tío que ha visto mucho, muchísima experiencia, un tío súper sincero y a nosotros nos ha aportado muchísimo. Y siempre que hemos querido emprender, le hemos pedido que tanto en este caso, en la concepción inicial de la empresa, de la idea, hicimos mucho brainstorming con él, nos ha ayudado muchísimo a arrancar. Y luego, pues tenemos de todo, gente que ha hecho maravillas en el ecosistema, Hugo, por ejemplo, Hugo Arévalo, eh, David Tomás, Armengol, Clientes tuyos Monleón. también. Tenemos algunos que son clientes, algunos pues, han sido clientes después, pero ya te digo que sin regalarnos ni un poquito, o Claro. sea, Bueno, separando son muy unos cuantos, mucho. no te quedas con Sí, ninguno. sí, sí. Y ya que estás en las últimas de la inteligencia artificial, ¿algún diario, podcast, libro que recomiendes para estar en las últimas tendencias? Eh, bueno, yo voy picando de un sitio y de otro. O sea, ¿Algún intento, sitio a ver, que... todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con Y Combinator, hay un montón de material súper interesante. Todo el mundo que esté en el ecosistema, entiendo que los conocen, si no deberían conocerlo, comparten muchísima información y son referentes en muchas cosas, aparte de todo su portfolio, de todas las empresas que han empujado, grandes ganadores en todos los segmentos, en todos los sectores. Yo creo que ahí hay muchísimo material, pero es que hay tanto ahora mismo en todas partes, o sea, de repente me escucho un capítulo de un podcast de uno, me escucho otro de otro y tiendo más a escuchar, o sea, el mundo podcast me divierte mucho más que leer, que voy acumulando millones de cosas para leer, pero se me acumulan 10 y saco una, se me acumulan 10 y saco una. Voy leyendo algo, pero mucho menos. El podcast me parece un formato mucho más atractivo. Muy bien, aquí dejamos el podcast, Borja. Esperamos verte de nuevo al cabo de unos años, a ver con qué ha sido el Ya lo crecimiento haré. de la empresa. Incluso si vendéis algún venture capital, que haya el primer pitch con el founder a través de Midgi, quién sabe Muy qué bien, es lo que os depara. Y mucha suerte hoy en el muy evento, bien, en el foro. muy Espero que bien. vaya muy bien el pitch. Un Muchas saludo. gracias, muchas Hasta gracias. la próxima.